Hola, buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En esta oportunidad, y a pedido popular de toda la gente de Twitter y de la gente de TikTok, les presento un tutorial rápido sobre cómo descargar el Ultimate Mod para SmackDown vs. Raw 2011 en PlayStation 3. Este mod se puede descargar tanto en consola de PlayStation 3 como en emulador, por lo que bueno, en este tutorial puntual vamos a enseñar cómo descargarlo para la PlayStation 3 en consola. Yo en mi caso, como estarán viendo, estoy en una PlayStation Slim. Bueno, ahí tarda un poco en cargar la interfaz de mi consola, pero bueno, no importa. Pero en fin, bueno, este mod incluye, bueno, al tan esperado y al tan emocionante personaje de Jeff Hardy, como habrán visto seguramente en algunos clips anteriores. Espero que el sonido del gameplay de fondo no esté tan fuerte. Pero bueno, incluye varios personajes de juegos anteriores que ya les vamos a hacer una reseña en el canal en el próximo video sobre mods de PlayStation 3. Que bueno, espérenlo porque va a estar muy bueno probablemente. Pero bueno, incluye varios personajes de SmackDown vs. Raw anteriores, porteados a la versión de PlayStation 3, obviamente, de SmackDown vs. Raw 2011. Entonces, bueno, ahí está el personaje de Jeff Hardy, como naturalmente lo habíamos mostrado anteriormente. Incluso, bueno, se lo puede seleccionar y normalmente de eso se trata el mod, ¿no? De poder utilizarlo en combates jugables, así ven como lo estarán viendo a continuación. Pero bueno, este video no es un gameplay para mostrar cómo funciona el personaje y demás, sino que vamos a enseñar cómo descargarlo. Tengo que avisar desde el principio que en este video vamos a tratar de no reemplazar ningún archivo para evitar romper el mod o que haya algún problema y no pueda después grabar mi video. Solamente me voy a decantar a mostrar cómo lo pueden descargar ustedes y cuál fue el proceso que hice yo, que considero que llevó a que el mod funcione en mi PlayStation 3. Porque en emulador, por lo que pude leer, es más fácil que el juego pueda funcionar, pero bueno, en PlayStation parece que por algunas cuestiones de seguridad, de encriptamiento, no sé mucho, no estoy muy especializado en PlayStation 3, por algunas razones de seguridad, como que hubo problemas con el Save Data, que bueno, lo pude resolver, pero bueno, vamos a llegar más adelante. ¿Qué van a necesitar para poder jugar esta versión de SmackDown vs. Raw 2011 en PlayStation 3, esta versión modificada? Bueno, primero tienen que tener la PlayStation 3 modificada, o sea, tienen que tener la PlayStation 3 chipeada para poder descargar los programas necesarios que vamos a necesitar. No sé igual si es obligatorio, se puede descargar los programas fuera de tenerla chipeada la consola, pero bueno, mi recomendación es que para cualquier cuestión en general la tengan chipeada para poder descargar los programas o los permisos necesarios que necesita la consola. Bueno, primero que nada eso, tengan la consola chipeada. Segundo, tienen que tener un pendrive de por lo menos 10 GB, porque vamos a tener que descargar unos archivos de por lo menos, creo que el mod pesa 2 GB si no me equivoco. Entonces, por las dudas, bueno, tengan un pendrive que por lo menos tenga ese peso para poder llevar después los archivos de la computadora hacia la consola. Eso es otra condición, ¿no? Tienen que tener por lo menos una PC o una laptop para poder pasar los archivos que vamos a necesitar para el video de hoy y para poder utilizar el mod, ¿no? No se puede sin pendrive, sin computadora, es imposible poder jugar este mod. Estos son los archivos que vamos a necesitar para el video de hoy. Tenemos que tener este, que es el mod de SmackDown vs. Raw Ultimate, que este lo pueden encontrar en esta página web de SmackTalk, que lo voy a estar dejando en la descripción del video, en donde, bueno, está creado por el chico este que se llama Justin 1893, que bueno, ahí básicamente da una descripción de qué se agrega de algunos personajes de Legend of WrestleMania 2009, 2010, 2008, etcétera, etcétera. Y bueno, y es para PlayStation 3. No puedo mostrar el link, pero el link del mod está un poquito más abajo de acá del artículo. Igualmente después vamos a tener que volver al foro porque hay otro archivo importante que descargar más allá del mod para que podamos jugar a nuestro SmackDown vs. Raw 2011 modificado. Muy bien, una vez dicho esto, también algo que me olvidaba mencionar casi antes de pasar a continuar, es que tienen que tener estos dos programas obligatoriamente para poder modificar el juego. Estos dos programas son Apollo Save Tool y el Irisman. No sé qué versión, si tiene que ser la última o no, yo por lo menos tengo esta versión y me sirvió bastante bien. Y bueno, también otro requisito más antes de pasar a descargar
descargar el mod, es que tienen que tener el SmackDown vs. Raw 2011 en versión europea, con todos sus DLC y con todo desbloqueado. Bueno, no, como les dije antes, no voy a estar mostrando cómo se tiene que ver el juego, ni mucho menos. No voy a estar haciendo todo el proceso de borrar el juego y volver a instalarlo, porque la verdad que me tomó mucho tiempo y sería una lástima que lo pierda el mod. Pero bueno, básicamente lo que necesitan ustedes es que el juego esté en versión Bless. El juego en versión Bless, no me acuerdo bien el código cuál es, pero bueno, tiene que tener todo. Tiene que tener los DLC, tiene que estar actualizado y bueno, tiene que ser todo el juego en versión europea. Para descargar el mod, el primer paso es que cuando ya tienen todo lo que mencionamos antes, el pendrive, los archivos del mod, los programas estos Iris Man, Apollo y demás, el primer paso es entrar al juego y crear un save limpio. O sea, entran, hacen un guardado limpio y ya está. Y con eso ya pueden salir del juego, no van a necesitar nada más. Acá entran, bueno, esto ya lo explicamos, entran acá a la página, descargan el mod y les va a quedar este RAR de SmackDown vs. Raw Ultimate, que bueno, ahí como estarán viendo pesa 2 GB. Lo que vamos a hacer es extraerlo. Ahí está, bueno, ahí vamos a mostrar ahí rápido la extracción. En fin, bueno, una vez que extraímos esto, una vez que extraímos todo este mod, con las carpetas que nos vamos a quedar son con esta de momento. Vamos a quedarnos con esta y pasamos acá a copiar a mi pendrive, que bueno, ahí verán que pesa 2 GB. Así que bueno, también hay otro proceso de espera. Bueno, aprovechando ahora que ya volvió la página web de Smalltalk, esta es bueno, la página o el número 9 y 9 de 12, donde van a encontrar el save corregido que le habían preguntado al amigo este, que subiera un save corregido. Y bueno, él subió un save desencriptado, que bueno, no sé qué significa, pero bueno, ahora lo vamos a ver más adelante también, así que bueno, este sabe data de momento ignórenlo, y bueno, esto de los Team Song los vamos a ver a continuación. Así que bueno, mientras continúa extrayéndose, ya volvemos. Bueno, bien, perfecto. Ahora recién se terminó de pasar todo lo que es los game files a la carpeta, a la página de mi pendrive. Y bueno, y quedaron estas dos páginas. Si quieren, bueno, podemos pasar ahora igualmente los Team Song también. Podemos pasar los Team Song, así ya se pasan rápido, ahí demás. Pero bueno, lo importante en este momento es que este sabe data no lo descarguen. Descarguen el de esta página que les comenté antes. En esta página 9 del mismo foro ahí donde está el mod. Descarguen este save que está corregido y que ahora mismo lo vamos a extraer también. Vamos a la parte acá de vuelta donde tengo ahí los mods de este video. Y vamos a extraer también este save corregido. Ahí está mismo. Nos va a dejar esta carpeta. Y ahí nos van a quedar estas dos carpetas que vamos a pasar. Solamente esta que dice usar Apollo. Vamos a agarrarlo y lo vamos a pasar ya también directamente al pendrive. Así que bueno, ahí mientras están pasando estas dos últimas cosas, hacemos un corte y ya volvemos. Muy bien, ahora ya se terminaron de pasar todas las cosas al pendrive. Así que bueno, antes de pasar a la consola, vamos a renombrar a este. Sacamos todo este decorado del costado y dejamos solamente ahí el nombre del save, que sería ahí como bless, bla bla bla. Tenemos los game files, que bueno, nos van a quedar estas dos carpetas adentro que ya vamos a ver dentro del juego. Y tenemos, bueno, los Team Song, que bueno, son todos estos que después también les voy a explicar. Con todo esto ya podemos pasar el pendrive a la PlayStation 3. Así que bueno, vamos a, dame el segundo que vamos a transicionar a la Play 3. Bien, perfecto. Ahora ya puse el pendrive a la parte, bueno, más derecha de la parte USB, o sea, la más cercana al botón de apagado, o no sé cómo se le dice. Pero bueno, es para que llegue más rápido supuestamente los datos, no sé, todos esos mitos de Play 3, no tengo ni idea. Bueno, en fin, una vez que ya tenemos eso, ya conectamos el pendrive a la consola, vamos a entrar a Iris Man. Vamos a entrar al administrador de archivos, porque el proceso básicamente va a ser reemplazar algunas carpetas y agregar nuevos archivos. Entonces, el mejor, por lo menos, administrador de archivos que encontré es Iris Man, o por lo menos con el que más cómodo me siento a la... Bueno, ya estamos dentro ahora sí de Iris Man. Aquí en Iris Man lo que vamos a hacer es administrar los archivos del mod para poder pasarlos a la carpeta raíz de nuestro SmackDown vs. Raw 2011, los archivos del juego, ¿no?
En fin, bueno, para hacer esto primero vamos a utilizar el botón Start. Vamos a ir a herramientas, damos X ahí manejador de archivos y ya estaríamos dentro del administrador de archivos de Irisman. El objetivo de acá, de estas dos pantallas, es ser una parte la de origen de los archivos y la otra la receptora. O sea que en nuestra parte nosotros vamos a tener que tener en una pantalla la parte USB, donde están nuestros archivos ahí como estarán viendo a continuación, el save file, los theme song y esta carpeta que bueno, no sé de qué es porque aparece ahí en el pendrive. Y esta parte es donde vamos a mandar los archivos que tengamos en el pendrive. Que en nuestra ocasión, en nuestra oportunidad, tenemos que ir a las carpetas raíces que nos manda la carpeta Game Files. Que bueno, ahí como estarán viendo cuando entramos, tenemos una carpeta Games y otra carpeta Game. Que bueno, esto básicamente nos está diciendo qué ruta tiene que tomar cada uno de los archivos. En el primer caso, vamos a ir a esta carpeta. Todo es acá en dev HDD0, que es básicamente la carpeta raíz de la PlayStation 3, donde están todos los archivos del juego, los propios videojuegos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, la primera parte que tenemos que pasar es el contenido de esta carpeta Games. Que bueno, ¿dónde va este contenido de la carpeta Games? Va acá en esta misma parte donde dice Games. Vamos a buscar nuestro videojuego, ahí que va a aparecer el logo del juego, ven ahí te aparece WWE 12, 13. Nosotros vamos a utilizar este que está acá, que bueno, como verán ya tiene el archivo de Ultimate, pero bueno, a ustedes les va a aparecer el logo normal del videojuego, ¿no? Entran acá, entran nuevamente en PlayStation 3 Game y ahí está. Lo que van a hacer acá es muy... Uy, se me volvió para atrás. Lo que van a hacer acá es muy sencillo. Van a agarrar con cuadrado y van a copiar estos tres archivos. Van a seleccionarlos en realidad. Ahí está. Y con triángulo van a darles acá en copiar. Ahí ven, les va a aparecer este mensaje si ustedes quieren copiar los archivos, y les va a aparecer de la carpeta Games, lo van a pasar a la carpeta PS3-Games. Yo no lo hago porque ya lo tengo, entonces básicamente una vez que ya lo pasen, ya con cuadrado mismo pueden deseleccionar todas estas cosas y se van a sobreescribir con todas las cosas que ya están acá dentro de la consola. Incluso les va a quedar ver esta nueva foto de SmackDown vs. Raw Ultimate y el propio icono del juego. Muy bien, bueno, una vez esto, volvemos para atrás ahí con los tres botones para volver atrás. Ahí está, bueno, volvemos a la parte de ahí y acá también volvemos atrás. Y ahora tenemos otra carpeta más que se llama Game. Esta carpeta Game la vamos a entrar, tiene más o menos lo mismo que la anterior, pero esta va a ir en la carpeta Game del archivo del juego, ¿no? Entramos a Game, van a ver un montón de juegos acá y esta es la carpeta del SmackDown vs. Raw 2011. Entramos acá y repetimos lo mismo, copiamos estos tres y los copiamos ahí también adentro. Les va a aparecer este mensaje si los quieren copiar ahí, le dan que sí y listo. Y se va a sobreescribir los archivos automáticamente sin problema. Yo no lo hago nuevamente porque ya lo tengo, entonces listo. Pues los selecciono y listo, ya les debería quedar bien. Ahora bueno, ya pueden decir que ya tienen gran parte del mod ya instalado. Ahora la parte más complicada, si se le puede decir de alguna manera, es el tema de este save del juego. De este save de SmackDown vs. Raw 2011. ¿Cuál fue la solución mía para que el mod funcionara? Bueno, la solución que yo pude encontrar, o por lo menos que descubrí mientras estaba tratando de hacer funcionar el mod, es que parece ser que Apollo no estaría rastreando bien el save data. O sea, lo detecta al USB, pero se ve que como que no se pasa bien y hay como problemas de encriptación, no sé bien cómo sea la onda. Pero bueno, la solución que yo pude encontrar para hacer funcionar este save data es irme a esta dirección, temp Apollo, y como estarán viendo acá, este mismo save que está acá lo copié a esta parte. Ya básicamente lo que hice fue venir acá, copié la carpeta y la pasé a Apollo. Una vez ahí en Apollo les va a quedar, bueno, la misma carpeta. Ven ahí, si entran se va a ver exactamente igual. Por problemas parece de la consola o problemas del sistema, nunca va a reconocer posiblemente el save data nuevo. O sea, sí o sí tiene que haber un save data
propio dentro del juego abierto para que el sistema reconozca que hay un save data, ¿no? Es como que se niega a tomar el save data de otra persona. No sé si será por cuestiones de seguridad o qué problema haya. Bueno, no entiendo mucho de informática yo tampoco. Pero bueno, la solución principal es que este save data lo van a copiar de momento acá a la carpeta temp barra Apollo y lo van a copiar acá. Ya una vez que les quede así esto, ya terminaríamos acá con utilizar el Irisman. Vamos a salir acá y bueno, y vamos a volver atrás y ahora vamos a iniciar con Apollo, que ahora sí se viene la parte más importante, que por lo menos a mí me hizo funcionar el mod. Van a cargar ahí, bueno, los logos, todo demás. Y nos vamos a ir acá al Apollo Save Tool. Ahí está, perfecto, ahí está cargando. Carga ahí, Book Presents. Bueno, listo, ya estamos dentro ahora sí de Apollo, ya estamos en la fase final de lo que se puede decir que es esta instalación del mod. La parte más importante, porque si no tenemos el save data, no se nos van a desbloquear los personajes ocultos o los nuevos personajes que hemos agregado con este mod. Así que bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, ya teniendo en cuenta lo que les comenté antes, que tienen que tener el save data, tienen que tener un save data limpio del juego, o sea, tienen que haberlo abierto por lo menos una vez, haber guardado, haber hecho cualquier cosa. Con eso ya por lo menos no deberían tener ningún problema para reemplazar el save data con lo que vamos a hacer a continuación. Como verán, lo que yo les pedí que pasaran a la carpeta temp de Apollo es por esta razón. Nosotros, para que se reemplace el save data, necesitamos que esté en esa dirección, porque es ahí donde Apollo va a buscar el archivo para reemplazarlo. Ven, importar archivos de partida desencriptados. Por ejemplo, nosotros si lo hacemos con este WLI 13, le damos clic ahí 2 veces para reemplazar el archivo, nos va a decir que no hay ningún archivo ahí desencriptado del juego. Entonces, para hacer eso tenemos que pasar el save data a esa carpeta temp y tenemos que irnos a, bueno, nuestro SmackDown vs. Raw 2011. Vamos a dar a importar archivos de partida desencriptados. Y acá le van a dar al botón de save dat. Yo no le voy a dar porque tengo miedo de que se me crashee o se me joda el modo por el momento. Pero bueno, esto fue lo que yo hice antes para que funcionara. Le di acá, les va a dar acá, cliquean adentro y les va a salir con éxito que se reemplazó o que se encriptó correctamente. Entonces, una vez con eso, quiere decir que ya se reemplazó el save data, los archivos del save data, con el nuevo, que ya estaría desbloqueando todas las funciones necesarias para que podamos jugar al mod sin problemas. Una vez hecho eso, van acá a aplicar cambios y resignar. Listo, partida modificada exitosamente. Listo, y se van. Se van. Y con eso ya deberían tener el mod. Si hicieron todo bien ahí, no deberían tener ningún problema a la hora de jugar este mod de SmackDown vs. Raw 2011. Ahora vamos a entrar para probarlo. Listo, vamos acá. Yo lo tengo por lo menos en esta parte. Clic. Y listo. A ver. Si a ustedes les funciona, debería pasar la parte del guardado. O sea, no debería haber ninguna pausa ni nada así como que creen una base de datos nueva. Y si se les traba o se les frisea el juego que no avanza, es porque algo hicieron mal en la instalación del mod anteriormente. Ahí está, perfecto. Bueno, una vez, ahora sí que entramos al juego, nos debería aparecer este mensaje directamente que ya está cargando los datos del juego y nada más. Ya con eso tendríamos la confirmación de que el mod se ha instalado correctamente. Ese por lo menos es mi método que les puedo recomendar. Espero que el video no se haya hecho muy extenso. Me imagino que quedará algo de 20 minutos, algo así. Pero bueno, lo que pasa es que fue un proceso muy extenso de investigación para ver que funcionara esta versión de PlayStation 3. Y bueno, ahí está. Cuando entran al juego, versión Ultimate, les va a aparecer esta nueva interfaz. Ahí está, bueno, ahí le voy a poner el volumen ahí. Bien, bueno, les debería aparecer esta nueva interfaz del juego. Entramos al menú y cuando vamos acá, todos los personajes nuevos ya deberían estar ahí desbloqueados. Ven el Boogeyman, el Gran Kali, Tai Lung, los NPC del juego y bueno, y demás, ¿no? Todo el contenido del juego. Bueno, y me olvidaba de algo. Antes de terminar el video, ahora sí ya me estaba por irse con el saludo y demás. Les iba a explicar cómo van a poner los Team Song. Bueno, a ver, vamos a salir del
Vamos a salir del juego. Bueno, para poner los Theme Song, aquí hay un dilema que bueno, van a tener que tener de vuelta, que recién me lo acabo de acordar. Van a tener que sacar el pendrive de la consola y van a tener que volver a ponerlo en la PC, porque tienen que hacer un edit mínimo para que reconozca el dispositivo del pendrive y puedan agregar todas las canciones del juego. Como saben, en la consola de la PlayStation 3 se le puede poner canciones personalizadas a los personajes. Entonces este mod incluyó algunas canciones para los personajes de este mod. Así que bueno, en principio, bueno, si entran acá al dispositivo USB que era el pendrive, van a ver que no rastrea ninguna canción. Por lo que nosotros lo que vamos a tener que hacer es devolver el pendrive a la PC. Vamos a tener que hacer algo así. A ver, denme un segundo. Bueno, listo. Ahora sí, una vez con el pendrive de vuelta en la PC, lo que vamos a hacer es renombrar la carpeta Theme Song como Music, así con mayúsculas para que la consola lo reconozca. Listo, ahora sí con el USB conectado de la carpeta Music, ya van a aparecer todas nuestras canciones que teníamos con ese mod de SmackDown vs Raw 2011. Que bueno, acá lo que vamos a hacer es agarrar copia múltiple, seleccionan todo y ok, y eso les va a pasar ya finalmente toda la carpeta ahí ven que aparece WWE SmackDown vs Raw 2011, ya les va a pasar directamente acá todas las canciones que incluye este mod. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo es que van a tener que hacer con cada canción, porque ese es un problema que tiene, es que no se asignan automáticamente. Van a darle a Superstar descargada. No va a haber ningún problema, creo que no va a crashear nada si editan alguno de los personajes. Así que bueno, por ejemplo, vamos a ir acá con buscar Jeff Hardy. Acá con Jeff Hardy. Y bueno, ahí está. Bueno, incluso incluyen su Titantron. La verdad, muy buen detalle. Reemplaza los Titantron genéricos y demás por Titantrones nuevos. Y acá básicamente le van a dar a pistas personalizadas. Entran acá ahí en SmackDown vs Raw 2011 mod. Y ahí van a asignarle de todas las canciones que hay ahí, la que corresponde con su luchador. Eso sería todo. Ahí nomás le ponen la de Jeff Hardy. Y listo, ya quedaría ahí. No lo van a poder escuchar porque desactivé la música por copyright. Pero bueno, con eso ya debería ser todo lo que tienen que saber para descargar este mod Ultimate de SmackDown vs Raw. Ahora sí, ya con esto dicho, mil gracias a todos los que se pasaron por este video. Apóyenlo con su pulgar arriba. Suscríbanse a mi canal principal, Sebastián Cage. Y bueno, todos los créditos del mod van para el creador. El creador que bueno, estaré dejando la página de debate donde subió la modificación en la descripción de mi video. Así que nada, gente, gracias a los que se pasaron. Estaré leyéndolos en comentarios. Y nos vemos en el próximo video.